cómo prepararnos para la eternidad. Prepararnos para aquello que todos vamos a tener que enfrentar. Los que creen y los que no creen. Los que son cristianos y los que no son cristianos. Los que tienen mucho y los que tienen poco. Los famosos y los desconocidos. Los que pueden tener grados de influencia y los que no tienen ninguna. Los que de alguna forma se perciben a sí mismos como muy inteligentes, muy dotados intelectualmente. Y aquellos que se perciben a sí mismos como no tan dotados y no tan inteligentes. Los poderosos de la tierra. Aquellos que de alguna manera a través de su condición o su posición tienen grados de poder sobre otros, y los que por su condición no tienen ningún poder sobre nada, simplemente responden a las decisiones que toman aquellos que tienen el poder. Entonces la eternidad es algo que todos vamos a tener que enfrentar, y muy poco nos preparamos para eso. No nos gusta hablar de eso. Hasta el día de hoy, si yo quisiera hablar con mi esposa de prepararnos para ver cómo va a ser ese momento en el cual tengamos que partir de esta tierra y comenzar a hacer los preparativos, yo sé que lo que me va a decir es: no quiero hablar de eso. Porque tenemos esa tendencia a querer ser eternos. Y en realidad eso es algo de Dios. Dice Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 11. Dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y mire qué lindo esto, porque dice: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y te habla y te introduce con esa palabra tiempo a lo que tiene que ver con lo que Dios hace en esta tierra. Pero dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y entonces entendemos desde esta escritura que el Señor puso en nosotros eternidad en nuestro corazón. Pero ¿cómo llegamos a entender esto sin que el Señor nos lo revele? Porque dice que el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces Dios nos pone en el tiempo, pero nos pone en el tiempo, y en el corazón nosotros tenemos eternidad. Entonces estamos limitados a una temporada en esta tierra. Pero mientras estamos limitados a una temporada en esta tierra, que para unos puede ser 30 años, para otros 50 años, para otros 70 años, para otros 80, pero hay una temporada. Y esa temporada tiene un principio, porque nosotros no somos eternos. El Señor nos creó y nos puso en un momento en el vientre de nuestra madre y nos formó en el vientre de nuestra madre, y un día nacimos y comenzamos a movernos en esta dimensión en el tiempo. Pero desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, había algo en nuestro corazón que era eterno. Y crecemos y vamos desarrollando, pero llevamos dentro algo que Dios puso y que es eternidad. Y que eso muchas veces lo pasamos desapercibido. No le damos la atención que se debe, no le prestamos la atención que se debe, no invertimos.
y estamos temerosos de partir de esta vida y luchamos con los pensamientos cuando se trata de la muerte, y quisiéramos desde nuestro entendimiento que esa eternidad fuera aquí en la tierra, y anhelamos eso, y los científicos y la humanidad invierte tiempo, vidas, dinero, recursos de todo tipo en tratar de ver cómo hace para que el hombre no muera. Y hoy están tratando de preservar el cuerpo y preservar el ADN, y están tratando de crear la inteligencia artificial, pero están tratando de ver cómo hacen para tomar un robot y trasladar. Esto es lo que están intentando. Quieren tomar la esencia del hombre, que ellos lo ven desde el cerebro, porque la ciencia no entiende el alma, no cree en el alma, sino que cree que tenemos un intelecto, un cerebro. Entonces, cuando ellos ven la esencia del ser, cuando ellos piensan en la persona, ellos lo que piensan es todos los recuerdos y todas las memorias que desde el primer día que nacimos a esta tierra se fueron desarrollando, y que cuando llegas a una temporada, eso es lo que tú eres. Y que cuando el ser humano se muere, ese cerebro se descompone y su vida finaliza ahí. Pero está la sensación en el hombre: no quiero morir, no quiero desaparecer. Si pudiera trasladar, ese es el pensamiento, si pudiera trasladar esas memorias como quien toma una computadora, y cuando ya la computadora está en un estado de lentitud porque se ha procesado demasiado, y ahora lo que quieres es continuar usando todos tus recursos, pero ya esa computadora no te sirve lo que es la parte, el hardware, la parte sólida. Entonces ahora lo que necesitamos es ver cómo trasladamos esta información y la ponemos en otra computadora para que le podamos dar continuidad. Y de alguna manera la ciencia, el hombre, tiene esa expectativa. ¿Cómo hacemos para que cuando este cuerpo que ya no funciona pueda trasladarse todo lo que se acumuló a través de la vida a un nuevo cuerpo? Y lo que usted ve en películas, lo que usted oye como proyectos, solo son una cosa: es esa eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, y que el hombre no alcanza a entender toda la obra que Dios hizo desde el principio. El temor a la muerte es parte de la eternidad, porque esa eternidad que el Señor puso en el corazón está tan profundo en nuestra esencia, que pensar en que dejemos de existir nos aterra. Y es ahí donde se vuelve importante el entendimiento. Y dice el Señor: pero el hombre tiene un problema. Es un problema gravísimo. No alcanza a entender la obra que Dios hizo. Entonces el hombre está confundido. Y esto es lo interesante, que está confundido el cristiano igualmente que el no cristiano. Por eso, si usted le pregunta a alguien y le dice: ¿cuál es el principal problema de un incrédulo? Tendríamos que decir que no conoce a Dios. Ahora, el problema con incredulidad es que tiene dos diferentes perspectivas.
está la incredulidad de aquel que no quiere creer y simplemente rechaza a Dios. Y como dice Romano, que Dios se manifiesta, se muestra de muchas maneras. Dice la Escritura que los cielos cuentan su gloria. Y para mí es impresionante esto cuando dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y que aquellos creyentes científicos, cuando se introducen a todos los descubrimientos que la ciencia ha hecho, me impresiona escucharlo, porque cuando comienzan a hablar de la creación y de muchas cosas desde la perspectiva de Dios, me impresiona cómo Dios se ha revelado a la humanidad en cada uno de los detalles. Pero la humanidad decide no creer en Dios. Y aun cuando le pongan los hechos y le den las pruebas, deciden no creer. Como aquellos fariseos que pedían señales y aún viendo las señales no creyeron. Hay personas que no importa cuántas señales, cuántas pruebas, simplemente decidieron no creer. Y ese es un área de la incredulidad. Pero están otros que por no conocer, como dice la Escritura en Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces el incrédulo puede ser que sea incrédulo porque decidió no creer o porque no ha conocido a Dios. Lo grave de esto es que nosotros como creyentes podamos estar en la misma posición. Hay personas en la iglesia que creen una parte de las Escrituras, pero la otra parte de las Escrituras deciden no creer. Se los pone de frente, lo leen, pero tienen una actitud de no creo, y lo que están haciendo es rechazando deliberadamente una verdad. Pero hay otra parte que no conocen. Entonces, tanto el problema del cristiano como el del incrédulo es un asunto de falta de conocimiento. Y el Señor aquí nos dice que esto que puso el Señor en el corazón del hombre, que es eternidad, dice que al hombre le cuesta entenderlo. Entonces la eternidad no se va a entender de una forma mental. No puedo, ni el Señor nos va a dar una fórmula para que entendamos eternidad. Y es tan relevante este tema porque la Escritura dice que somos peregrinos en esta tierra. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, hoy está y mañana no está. Entonces la confusión que tenemos es, tenemos miedo a la muerte, queremos aferrarnos a las cosas materiales, no, estamos tratando de ver todas las cosas desde la parte sensitiva, pero por dentro tenemos un asunto eterno que no lo entendemos. Y entonces el hombre transita por la vida confundido, no entiende qué es lo que pasa. No entiende qué es lo que pasa porque necesita acercarse a Dios para entenderlo. No se puede explicar mentalmente y eso lo llevamos dentro y está operando todos los días dentro de nosotros porque sabemos que hay una eternidad, por eso no queremos morir, pero estamos viviendo como que si nunca fuéramos a morir y no nos preparamos para las cosas venideras y estamos preocupados por el día de mañana en esta tierra. Pero hay una eternidad que no se compara a esa pequeña temporada que vamos a vivir en la tierra y no nos preparamos. Y yo entiendo al incrédulo porque está ciego, no lo ve, pero me cuesta entender que nosotros vivamos igual que ellos. Y cuando nosotros vemos toda esa tendencia de Europa, porque esto es una tendencia en Europa,
La tendencia es que hay un apartarse total de la fe. Y los niños nacen, crecen y se desarrollan completamente ajenos a todo lo que tiene que ver con Dios. Y llegaron a una conclusión, que la vida es solamente ese periodo de tiempo en el cual ellos están en esta tierra. Y por esta razón, desde ahí se desarrolla toda una filosofía de vida, porque ahora ellos entienden, según lo que ellos perciben de la vida, que como esa vida es un periodo de tiempo, entonces y solo se vive una vez, no es conveniente casarse, no es conveniente tener hijos, y comienzan a desarrollar un estilo de vida desde ahí, desde ese entendimiento de que la vida es temporal. Y como la vida es temporal, hay que darle riendas sueltas a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Hay que vivirla y no permitir que nada te robe ni un instante de la vida que puedes vivir aquí, porque se va a acabar y todo se va a terminar. Y no hay vida eterna, no hay nada después de la muerte. ¿Y sabe qué? Lo interesante es que en esos países donde hay el mayor nivel de intelectualidad, de prosperidad, que se consideran del primer mundo, es donde son también los índices más altos de suicidio. Porque si el hombre no entiende eternidad, en realidad lo que no está entendiendo es la razón de nuestro existir. Y hay un sentido de despropósito. Y cuando no hay propósito de vida, no es otra cosa más que decir: yo no estoy aquí para nada. No tengo nada que hacer. Esta vida no tiene sentido. Nada me satisface. Y por eso es que vemos a la humanidad entera corriendo detrás de algo que no sabe qué es. Y aquellos que lo lograron están insatisfechos, y aquellos que lo vimos lograrlo, creemos que lo lograron y lo vemos en apariencia y decimos: ahí está el éxito, ahí está el logro, ahí está la vida, ahí está. Oh, cuánto quisiera tener la vida de ellos. Y después nos damos cuenta de que ellos mismos sienten que no tienen vida. Qué peligroso es que no entendamos nosotros la importancia de que el Señor puso eternidad en el corazón, pero estamos viviendo en una temporada en el tiempo. Y aunque la Escritura dice que el hombre no alcanza a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin, ahora el Espíritu Santo nos da una promesa y nos dice a usted y a mí que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos va a enseñar todas las cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay un Padre, y hay un cielo, y hay unas moradas que yo voy a preparar, y son moradas eternas. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y a veces nosotros escuchamos esas palabras y solo creemos que se trata de salvación, y es mucho más grande que eso. Porque tenemos un principio, tenemos un inicio, pero no vamos a tener un fin. Vamos a ser eternos.
Y el hombre no va a alcanzar a comprender la eternidad totalmente, porque no nos da la mente. ¿En qué sentido? En que la eternidad, algunos tratan de decir, la eternidad es como querer contar la arena del mar. Es un mal ejemplo, porque es muchísimo, muchísimo, y pudiera seguir siendo muchísimo más que eso. Es sin fin. Entonces tratamos de darle entendimiento a nuestra mente de algo que no se puede entender. Y Jesús dice, yo soy la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna. La vida eterna, escuche, si usted quiere vivir una eternidad apasionante, la vida eterna es que le conozcamos a Él. Entonces, en la medida que hoy estamos en esta tierra conociéndole a Él, nos estamos preparando para la eternidad. Esta vida nos prepara para la eternidad. No es esta la vida. Y necesitamos convencernos de eso, necesitamos repetirnos eso cada día, las veces que podamos, porque es muy fácil desviarnos. Y hoy, mientras yo hablo esto, hay personas que están tan aterrizadas en la tierra que esto que estoy diciendo tendría que predicarlo por los próximos 20 domingos para que comience a despertársele eso que el Señor puso y que de alguna forma el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo. Y es impresionante cómo alguien puede estar tan dormido y no entender lo relevante que es que podamos tener una visión como hijos de Dios de eternidad. Y debería despertar un deseo por conocer. Debería despertar un deseo que nos lleve a la búsqueda. Debería despertar un deseo que nos lleve a ponerle diligencia, que nos lleve a ponerle disciplina. Que el Señor nos ayude en este tiempo a que sople sobre nosotros de tal manera que todo nuestro hombre interior se despierte y desarrolle un hambre por Dios. Y por eso es que la Escritura dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. ¿Sabe lo que está diciendo? La eternidad de Dios, que es diferente a la nuestra, porque Él no tiene principio ni fin, pero nosotros tenemos un comienzo y ahora somos eternos. Usted es un ser eterno. Yo soy eterno hoy, entendiendo eternidad hacia adelante, no hacia atrás. Amén. Pero usted es eterno. ¿Y cómo podemos nosotros cometer el grave error de aferrarnos a algo temporal? Ese es uno de los grandes dilemas que nosotros como creyentes vamos a tener que enfrentar. Entonces la pregunta es esta. La pregunta es: ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿En qué deberías de invertir tu vida? Nosotros podemos vivir la vida de dos formas. Le damos valor más alto a las cosas temporales o le damos valor más alto a las cosas eternas. Y necesitamos hacer una separación entre aquello que no necesita fe, porque el científico no necesita fe. El científico toma los hechos,
probados, y ahora dice, esta es la verdad, pero no necesita ponerle el elemento fe. Nosotros vivimos por fe y necesitamos estar conscientes de eso. Por eso hoy en día, cuando alguien no entiende estas cosas básicas de lo que es fe, entonces termina cayendo ante las preguntas que a veces y el cuestionamiento que a veces nos hacen. Entonces, una vez más, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de un tiempo que no tiene fin, sin principio, sin fin, y no puede ser definido por una temporada, porque existe fuera del tiempo. El tiempo es la interrupción de esa eternidad. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, pero Dios pone el tiempo e interrumpe esa eternidad, porque es impresionante que esta palabra, cuando hablamos de eternidad, es el pasado, el presente y el futuro siendo experimentado a un mismo momento. O sea, Dios es eterno, entonces Dios tiene la capacidad de estar aquí experimentando pasado, presente y futuro. Por eso es que no lo podemos entender. ¿Cómo puede ser que Dios esté en el pasado, en el presente y en el futuro? Y Él está en ese eterno presente que está el pasado y está el futuro. Y está viviendo ahí. Conoce todos los detalles porque en el principio era Él y no había antes nada detrás de Él. Y hoy está ahí, pero está aquí y está allá. Y ahora Dios dice, pero yo te pongo a vos en el tiempo y voy a interrumpir mi eternidad por un momento. El tiempo. En el tiempo hay una interrupción de la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en un eterno pasado, en un eterno presente y en un eterno futuro. ¿Por qué digo que se interrumpe? Porque en este momento, aquí es presente. Y entonces Dios, de una forma, entra en esa interrupción que Él mismo hizo para nosotros. Pero nunca deja de ver lo que pasó, ni lo que va a pasar. Y mientras nosotros estamos en esa interrupción de la eternidad, y si digo algo que no lo digo correctamente, esto es delicado porque no se puede explicar con la mente y se puede prestar a una mala interpretación. Pero en ese momento que el Señor hace esa interrupción de la eternidad, se vuelve nuestro tiempo. Pero tenemos que entender que ese tiempo finaliza porque nosotros vamos a estar en el tiempo que es la eternidad de Dios. Y que eso es un insignificante. Por eso es que dice la Escritura, para Dios 1000 años es como 1000 años. Y para Dios es un día. Usted se ha preguntado cómo fue lo del monte de la transfiguración, cuando a Jesús se le aparece Elías y Moisés. Y todos nosotros sabemos que Elías fue arrebatado en el cielo. O sea, Elías no murió. Se cree que es uno de los 2 testigos que va a presentarse en eventos futuros que habla Apocalipsis. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la Escritura habla de Elías hace 3000 y algo años, pero Elías se aparece hace 2000, después de 1000 y pico de años que fue arrebatado, y se aparece y es Elías. Un cuerpo que uno se pregunta, ¿qué tipo de cuerpo tiene para que haya podido estar tanto tiempo? ¿Y dónde estaba?
¿Qué es lo que se le habilitó a Elías? De tal manera que cuando se presentó en el monte de la transfiguración, Elías era Elías. Y eso fue hace 2000 años. Dice la escritura que en los tiempos finales es uno de los dos testigos. Entonces va a volver a aparecer. ¿Con qué cuerpo? No murió. Va a morir. Y Dios tiene la habilidad de tomarlo, sacarlo del tiempo y meterlo en su tiempo y decirle: Elías, ven aquí. Te tengo con la habilidad mía de que estés en el presente aquí, pero vas a aparecer en eventos futuros. Y Elías está viviendo fuera de nuestra temporada y en nuestra temporada. Pero no es porque no tuvo un principio, sino porque de alguna manera soberana Dios lo pone en la tierra, vive en la tierra, y en un momento Dios dice: te saco de la tierra y te traigo para acá. Y de repente Jesús está en la tierra en el tiempo, que es la interrupción de la eternidad, y dice Dios: ahora te pongo porque necesito que hagas algo. Y vas a ir allá al monte de la transfiguración. No sé qué hablaron, no sé cuál era el objetivo, no sé nada, solo sé que algo debía de pasar ahí en el tiempo. Algo tenía que ocurrir ahí en el tiempo, que Dios iba a usar a Elías y a Moisés ahí para que llegaran donde Jesús a decirle no sé qué. Y salen y aparecen y después salen de regreso. Y un día para el Señor son como 1000 años. Y por eso es que de una forma sobrenatural no lo puedo explicar. Si usted es uno de esos cabezones que quieren que todo le expliquen, está hablando con el hombre equivocado, porque soy un hombre de fe. Creo. Decidí creer. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. No lo cuestiono. Y eso no solo en esto, en todo, en lo básico. Cuando me dice que bendiga a mis enemigos, lo creo que así debe ser. Cuando me dice que debo perdonar a los que me ofenden, lo creo. Cuando me dice que dando es como recibo, lo creo. Cuando me dice que debo tratar a mi esposa como vaso más frágil, lo creo. Cuando me dice que debo ser marido de una sola mujer, lo creo. Cuando me dice que me dio el ministerio de la reconciliación, lo creo. Cuando me dice que preparó buenas obras de antemano para que yo anduviera en ellas, lo creo. Cuando me dice que debo de orar, lo creo. Cuando me dice que debo de ser santificado en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, lo creo. Cuando me dice que no dé mis miembros, mi cuerpo, no lo entregue a cosas inmundas, lo creo. Cuando la Biblia dice que no hable mi boca palabras corruptas, lo creo. Cuando me dice la Biblia que piense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre, lo creo. Cuando me dice que no esté en pleitos, en rencillas, ni en chisme, ni en todas esas cosas, lo creo. Lo creo desde el momento que dice en el principio hasta cuando dice que hay cielo nuevo y tierra nueva. Desde allá hasta aquí. Y Dios nos permite. Y toda la Biblia, ¿sabe de qué se trata la Biblia? De eternidad. Toda la escritura, desde el principio hasta el fin, habla de la eternidad. Dentro de la eternidad están los planes de Dios, claro que sí, están la naturaleza de Dios revelada, el carácter de Dios revelado, los propósitos de Dios revelados, los diseños de Dios revelados. Está todo eso, pero todo eso en esencia es un asunto de eternidad. Y dice que el hombre no lo alcanza a entender todo, pero sí nos va a permitir entender algunas cosas. Y necesitamos urgentemente. ¿Sabe por qué esto es urgente? ¿Sabe por qué es tan relevante entender lo que Dios ha puesto en nosotros de eternidad? Porque
el entendimiento que tengamos de eternidad define nuestras prioridades y define nuestras acciones. Su vida y mi vida refleja el entendimiento que tenemos de eternidad. O sea, que si yo estoy viviendo mal de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, es porque no tengo entendimiento correcto de eternidad. Y por eso es que es importante que nosotros nos preparemos para la eternidad. Que vivamos entendiendo eternidad. Que invertamos nuestra vida en las cosas que son eternas, porque Dios habita en la eternidad y Él espera que nosotros un día vayamos a Él. Mire qué incoherente a veces somos. Nosotros decimos que tenemos moradas celestiales, que queremos ir al cielo, pero no vivimos acorde a aquello que decimos que queremos, porque pareciera que en realidad quisiéramos quedarnos aquí y que allá no existiera. Y vemos la iglesia, si no entendemos eternidad, aún nos reunimos una mañana como hoy. ¿Saben para qué? Para ver cómo logramos, al estar aquí, que las cosas temporales que deseamos se hagan realidad en nuestra vida. Estamos aquí esta mañana y nuestra preocupación número uno son las cosas temporales. Y las cosas temporales se nos vienen como una carga y nos agobian y nos afanan y nos preocupan y nos desesperan y nos sentimos que no podemos con todo esto porque la vida está difícil y lo eterno pasó a un segundo plano. Y desde ahí hacemos iglesia. Desde ahí desarrollamos estrategias de vida. Y necesitamos entender nosotros eternidad. Él puso eternidad en nuestro corazón. Por eso es que nuestra alma no quiere el fin. Dios preparó algo más allá de la vida y nos lo hizo saber de una manera misteriosa a nuestro corazón. Está ahí. Nos diseñó para vivir en la eternidad. Y entonces ahora usted y yo tenemos que luchar entre lo temporal y lo eterno. Y 2 Corintios capítulo 4 verso 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Escuche esto porque pareciera contradictorio. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no. Escuche, léalo, piense. No mirando las cosas nosotros que se ven, sino las que no se ven. Entonces pregunto, ¿miramos o no miramos? Pero dice que no mirando las cosas que se ven. Yo pregunto, ¿estos ojos pueden ver las cosas que no se ven? Estos ojos, ¿cómo van a ver lo que no se puede ver? Entonces sobreentiende que la Escritura nos está hablando de unos ojos que no son naturales, que no son físicos. Pero la demanda nuestra es ver con ojos naturales. Y el Señor, cuando nos habla, Él ya está claro de que nos va a hablar desde una postura donde lo que nos comunica no puede ser entendido desde la mente y desde todos los sentidos que dirigen nuestra vida en este mundo material.
Entonces estamos aquí en este mundo material, pero poseemos una habilidad dada por Dios para movernos en este mundo natural y movernos en una dimensión espiritual. Y necesitamos nosotros saber eso, porque si no sabemos la diferencia, nos vamos a confundir. Y muchas veces nos confundimos, porque el Señor nos creó con este cuerpo, nos dio los ojos, los oídos, todos los sentidos, para que nos movamos aquí. Pero también cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo y hay algo que se activa. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahora el Señor quiere comunicarse con nosotros desde la eternidad. Si usted se va a relacionar con Dios, usted se relaciona desde la eternidad, porque Isaías dice que Dios habita en la eternidad. ¿Dónde habita el Señor? En la eternidad. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que salirnos de las cosas temporales para comunicarnos con Él, para relacionarnos con Él, para hablar con Él, para entenderlo. Necesitamos tener la habilidad de salirnos de las cosas naturales. Es como que si debemos de desarrollar la habilidad de salirnos del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que fue al tercer cielo? Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, porque él entró a la eternidad. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, y Dios habita en la eternidad. De alguna manera Pablo no lo entiende y dice: no sé si estaba en el cuerpo o no lo estaba. No logré darme cuenta. Les confieso que tengo un estado de confusión, en el sentido que no sé si estaba en el cuerpo o no estaba. Lo que sí sé es que parece que no estaba, porque tuve unas experiencias en el tercer cielo. Fui a una dimensión de eternidad. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para eso necesitamos tener la habilidad de sacudirnos de lo terrenal y de este cuerpo y podernos meter en esa dimensión espiritual en la eternidad con Dios. Por eso es que el Señor no se equivoca cuando dice: el hombre no termina de entender esto. Y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Usted sabe por qué yo a veces estoy ministrando y vamos a orar, le digo: cierre los ojos, porque a veces estamos viendo tanto que no vemos. Hay que buscar la forma de desarrollar nosotros una vida del Espíritu y poner elementos alrededor de nosotros que nos ayuden a poder entrar ahí, a poder desconectarnos de las cosas naturales y comenzar a ver desde la eternidad. No todo es comida, no todo es bebida, no todo son placeres, no todo es lo que nosotros podemos solamente percibir, sino que hay mucho más. Hay cosas que no son tangibles, pero son más reales aún que en las tangibles. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra hay una realidad superior a esta, y necesitamos meternos ahí, educarnos, disciplinarnos. Y mientras estemos en esta tierra, es como que la fuerza de gravedad no nos cuesta, se nos hace difícil. Es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. ¿Cómo hago para mantener mi mirada puesta en las cosas que no se ven? Nuestra vida está diseñada para ser una vida, esto que veo no es. ¿Dónde está lo que no veo, que es lo que es? Esto que está pasando, que puedo verlo físicamente, puede ser solo un engaño que me impida ver lo que realmente necesito ver. Y necesito entrenar mi mente para eso. Y me van a ver como loco y me va
a demandar energía y me va a demandar esfuerzo y va a demandar diligencia y va a demandar de mí enfoque, concentración. Y no debería de ser desde un lugar de ansiedad, sino desde la búsqueda, desde la búsqueda de las cosas que son más relevantes, que son más importantes. Y esa dinámica le va a dar sentido a nuestra vida. Cuando no tenemos esta dinámica, cualquier situación que acontece nos absorbe, nos oprime, nos deprime, nos desenfoca, nos hace pensar que todo está perdido. Hay momentos que personas creen que todo está perdido porque perdieron el trabajo. Y es horrible perder el trabajo. Perdieron un negocio y pareciera que la vida dejó de tener sentido. Y todo eso refleja que no entendemos eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. En otras palabras, lo que no se ve es más valioso que lo que ve. Lo que no se ve es más valioso que lo que ve. Por eso en Colosenses nos dice: si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué? Mientras leía esto hoy en la mañana, se me venía a la mente cuando leía: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que se me venía al corazón era: hey, hay una vida que está escondida en Dios que necesitamos descubrir. Usted y yo estamos viviendo la vida que nosotros creemos, desde las prioridades que nosotros hemos decidido, desde los valores que nosotros hemos adoptado, desde las costumbres y los hábitos que posiblemente más placer nos traigan. Pero la Escritura dice: busquen las cosas de arriba, porque cuando ustedes buscan las cosas de arriba, hay algo que Dios tiene escondido, pero que no está escondido para que no lo descubran. Está escondido y Él permite que ustedes entren, porque su ciudadanía está en el cielo. Ustedes tienen acceso a encontrar eso que está escondido en Dios. Ahí es donde está la vida plena. Dios tiene escondido algo que cuando lo encontremos, eso va a hacer que nuestra vida tenga un sentido de propósito y de realización como ninguna otra cosa lo va a hacer. La razón por la que los deleites de este mundo pueden tenernos atrapados es porque no hemos descubierto los deleites que podemos tener con Dios. El que está atrapado en los placeres de este mundo es porque no ha descubierto los placeres y el poder venidero que el Señor nos quiere dar, que podamos experimentar una pequeña porción de eso aquí en la tierra. Por eso cuando estamos en adoración y estamos en intercesión, si usted ha estado ahí, usted sabe que hay algo ahí que no se compara con nadie y con nada. Y el Señor nos da un pedacito de eso, de lo que vamos a poder tener acceso un día que estemos eternamente con Él. Y ahí es donde, si logramos entender esto, entonces vamos a comenzar a cambiar la forma de nosotros vivir. La Escritura nos habla y nos dice
aquí en Romanos 14, dice: porque ¿qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Diga conmigo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará ¿qué cosa? ¿Dará qué? ¿Cuándo? Y esto no lo deberíamos de hacer con temor. No, por favor, no lo mire con temor. Ay, voy a entregar cuenta. No, ese es un malentendimiento. Ese es el que está haciendo algo malo, piensa así. Usted tiene una empresa. Si usted trabaja en una empresa y es el financiero, y llega el dueño y te dice: te voy a hacer una auditoría, te pones nervioso si has estado haciendo algo malo. Ay, me van a agarrar. A esa hora ir a corregir los cheques que sacaste, que no los justificaste, y los pagos que dijiste que hiciste y que no lo hiciste. Y a esa hora estás nervioso porque te vienen a pedir cuenta. Pero ¿sabe qué? El que le vienen a pedir cuenta y tiene todo en orden, le alegra. ¿Por qué? Porque cuando encuentre todo en orden me va a promover. El cristiano que no entiende eternidad cree que él es dueño de todo. Cuando la Escritura nos habla de que si le vamos a dar cuenta, ¿de qué le vamos a dar cuenta? ¿Sabe? Mire, cuando nosotros leemos aquí, mire lo que dice: que todos vamos a comparecer ¿ante quién? Ante el tribunal. Esa palabra en el contexto romano de ese entonces significaba un escaño, un podio, una plataforma elevada. El trono del juicio era el asiento del juez en los tribunales. Entonces, cuando está diciendo el juicio del trono blanco, está diciendo: Dios se va a poner en un lugar de altura, y dice, y las rodillas se van a doblar, porque la humanidad va a tener que reconocer su posición. El tribunal de Cristo no es para juicio, es para que le entreguemos cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Es para usted y para mí. El juicio del trono blanco es para aquellos que rechazaron a Cristo. Eso es para condenación. Esto es para recompensa. El Señor quiere recompensarnos. Te vas a presentar delante de Él, y no nos vamos a presentar con nuestros títulos, no nos vamos a presentar con nuestras riquezas, todas esas cosas. Hay algunas cosas que el Señor le podemos llevar delante de Él que son eternas. Por eso dice: pongan la mirada en las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y dice: los gentiles buscan las cosas de aquí. Hermano, es cierto, necesitamos comer, necesitamos vestido, necesitamos techo, necesitamos todo lo que necesita el ser humano para sobrevivir en esta tierra. Es cierto, pero tengamos cuidado que no todo sea la búsqueda de eso. Vivir con una visión de eternidad es entender que buscamos las cosas de arriba, que estamos enfocados en las cosas de arriba, que estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba, porque un día vamos a comparecer delante de Cristo. Y quiere que le diga, ese día llega sin avisar, pero llega. Y yo no quiero predicar esto como lo he escuchado, que pareciera que a través del miedo. No es a través del miedo, es a través de la revelación. Que la palabra nos pueda revelar lo que el Señor está diciendo, y lo que Él está diciendo. Juan, Pedro, Pancho, domingo, sábado, como te llames, vas a comparecer delante de Cristo. Y Él te va a recompensar de acuerdo a las obras que has hecho en esta tierra. La recompensa son aquellas cosas que hicimos para Él. Y por eso necesitamos vivir con entendimiento de eternidad.
a todos se nos dio un tiempo. Parte del talento que te dio el Señor es tiempo. Tú tienes tiempo. Usa bien el tiempo. La Escritura dice que vivamos sabiamente, porque los tiempos, los días son malos. Así que dice, aprovechen bien. ¿Qué cosa? El tiempo. Hermanos, el tiempo es una de las cosas que más mal aprovechamos nosotros. Si usted duerme 8 horas y le resta esas 8 horas a las 24 horas, le quedan 16 horas. Si usted trabaja 8 horas y le resta a las 16 horas, le quedan 8 horas. Si usted come, se baña, se traslada de un lugar a otro, a usted le quedan unas 5 horas y usted va restando. Y yo lo invito a que haga un ejercicio. Vea cuánto tiempo del tiempo que usted tiene lo usa para las cosas eternas. Hay algunas personas que creen que el venir a la iglesia es ese tiempo. Es parte, pero no es esa la esencia del tiempo. Esto es parte del tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. Dice la Escritura que cuando lleguemos delante del Señor, el Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Entonces, de alguna manera, cuando estemos delante de Dios, vamos a estar llorando. ¿Saben cómo lo hemos interpretado esto? Solo le hemos visto una cara. Le hemos visto la cara de que, ok, como vas a sufrir tanto en esta tierra, como aguantaste hambre, como aguantaste pobreza, como aguantaste humillación, como aguantaste enfermedad, como aguantaste injusticias, como aguantaste abandono, como aguantaste rechazo, como viviste en un mundo tan malo y te pasaron tantas cosas. Cuando estés delante de Dios vas a estar llorando y el Señor te va a decir: tranquilo, Bobby, tranquilo. Pero yo creo algo diferente. ¿Sabe por qué creo algo diferente? Porque cuando estés delante de Dios ya no va a haber dolor. Sabes que estás delante de Dios y que lo que ya pasó, ya pasó. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo he vivido momentos difíciles y ustedes han vivido momentos difíciles en la vida. Las humillaciones que tú has vivido, el abandono que te dieron tus padres, todo el rechazo, todo el desempleo que te haya podido pasar en el pasado, y hoy tienes trabajo. Hoy ya te pasó eso. Ya quedó atrás. Y cuando recordamos, no recordamos con amargura ni con dolor, sino que recordamos con agradecimiento. Oh, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenecer, Ebenecer, Ebenecer. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son las lágrimas que vamos a llorar cuando estemos en la presencia de Dios y vayamos a entrar a su presencia? Cuando Él nos mire a los ojos, yo creo que van a ser esas lágrimas de decir: ¿cuántas cosas pude hacer para ti y no las hice? ¿Cuán ciego estaba? ¿Por qué no entendí, Señor? Oh, Dios, si pudiera volver y regresar a la tierra, moriría por ti. Lo dejaría todo por ti. Y ¿sabe qué creo? Que vamos a ver escenas en nuestra mente. Vamos a ver escenas en momentos que tomamos decisiones en cual Él no era nuestra prioridad. Vamos a ver decisiones en momentos donde le dimos la espalda. Vamos a ver escenas donde Él nos dio la oportunidad de ser sus manos, su voz. Vamos a ver escenas donde alguien pudo haber sido sanado por una oración nuestra. Vamos a ver escenas donde a alguien se le pudo
dar de comer y acabar con el hambre. Vamos a ver escenas donde pudimos habernos quitado la camisa y dársela a alguien. Vamos a ver escenas donde una palabra nuestra pudo haber consolado el corazón de alguien que estaba destrozado. Vamos a ver escenas donde un abrazo nuestro le pudo haber cambiado la vida a alguien. Yo no creo que el Señor nos va a acusar. Yo no creo que el Señor es alguien que nos va a decir: ¡ah! Ahora venía aquí y cuando te necesité allá no estaba. Yo no creo que el Señor va a hacer eso. Eso no lo vamos a hacer nosotros mismos a nosotros. Cuando estemos frente a su santidad, cuando se nos quite el velo, que tristemente, aunque ya Cristo los quitó, algunos se lo volvieron a poner. Algunos están con un velo. Todos tenemos un velo, algunos diferentes al de otros. Yo tengo velos. Hay cosas que yo no veo como debería de ver. Que el Señor nos ayude a correr los velos. Pero tenemos velos. Y cuando estemos frente a Él y esos velos se quiten, hoy vemos, dice la Escritura, como quien vea un espejo. Y los espejos te engañan porque te cambian la perspectiva. Y más los espejos que son malos espejos. Mi suegra tiene un espejo que cuando yo llego me veo flaco. Me gusta ese espejo. Anhelo ser así. He tratado de convencerme: así sos, así sos, así sos. Hasta que me veo en otro espejo. Hoy vemos como en un espejo. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces te crees bueno y no eres tan bueno como crees. A veces nos creemos santos y no somos tan santos como creemos. A veces creemos que le servimos a Dios y no le servimos. A veces creemos que hacemos las cosas por una motivación y las hacemos por otra. Por cuestión de tiempo no lo voy a decir, pero cuando habla de que no juzgues a tu hermano, no lo voy a leer el versículo. Cuando habla de que por qué juzgas a tu hermano, dice que lo oculto del corazón en aquel día que comparezcamos delante de Él va a ser revelado. Que no juzguemos antes de tiempo, porque a veces no sabemos por qué algunas personas hacen lo que hacen. Pero también es cierto que hay personas que nosotros la podemos juzgar que están haciendo algo malo, que en realidad nosotros no sabemos. También es cierto que algunas veces nosotros creemos que somos más y hacemos más por Dios de lo que creemos. Y todos tenemos algo a lo cual estamos aferrados en esta tierra. Y todo lo que nos aferramos en esta tierra, y todo lo que nos aferramos que es temporal, y todo lo que es un deleite temporal al cual nosotros nos aferramos, nos está distanciando de las cosas eternas. Entonces cada día nosotros estamos en esta situación. Cada día muchos van a llegar a una edad anciana donde no van a poder caminar y ya no van a poder hacer muchas cosas, y van a decir, desde ahí ya van a comenzar a sentirse acusados, no por Dios, tu conciencia, el diablo, remordimiento de no haber vivido para Dios. Mire, yo le quiero decir algo. Al final este mensaje gira en torno a una cosa: ponga su mirada en las cosas de arriba.